Amigos, amigas, este fin de semana fallecía en accidente de tráfico José Antonio Reyes, futbolista del Sevilla, del Real, del Atlético de Madrid, del Arsenal. En el fatal accidente también fallecía un primo suyo y otro primo del deportista resultaba gravemente herido. Permítame una reflexión al respecto. Primero, el respeto a las víctimas. Respeto por encima de todo. A bordo del vehículo viajaban 3 personas que fueron las primeras víctimas del siniestro vial. Pero además de esas víctimas hay otras. Se calcula que alrededor de la víctima de un accidente de tráfico hay un círculo compuesto por un centenar de personas que sufren de forma directa un accidente. Así que el primer recuerdo para todas las víctimas de la carretera. Lo segundo que puede aportar la muerte de Reyes es tener presente que este es un tema delicado y que conviene abordarlo con mesura. Y lo tercero que puede aportar todo esto es que la velocidad mata y que la falta de sentido común también. La racionalización de la importancia que tiene circular siempre a una velocidad adecuada es fundamental. Por todo ello, prudencia a la hora de tratar el tema, prudencia a la hora de tratar con las víctimas, prudencia a la hora de coger el coche y, sobre todo, utilizar el sentido común. Amigos, amigas, que por lo menos la muerte de José Antonio Reyes nos aporte algo en el debate sobre los coches, sobre el sentido común y sobre la seguridad vial. Buenas tardes, aquí comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Hola amigos, amigas, ya estamos aquí, llegó la hora, 101 Televisión, la tele de Málaga y 120 minutos por delante para contarles cosas del día de hoy. Viene a vernos el escultor malagueño Juan Vega, que tiene exposición y sale del mundo cofrade para enseñarnos que es un escultor mucho más allá de la Semana Santa. Estaremos con él un buen rato y les puedo asegurar que tengo muchas ganas de entrevistar a un escultor. Cerraremos el programa con nuestra mesa de redacción, los compañeros de 101 Televisión que bajan desde la redacción a contarnos cosas. Por ejemplo, hablaremos del Málaga, del Unicaja, que se la juegan mañana con Jorge Ramos. Ana Ramos, nuestra compañera del mundo de la música, nos traerá la agenda para Málaga, muy completita. Y Toni Vertedor, nuestro compañero carnavalero de Taratachín, contándonos lo que ha pasado este fin de semana. La Plaza de la Merced llena de eso, de carnavaleros, en un homenaje muy merecido. Todo esto y mucho más durante los próximos minutos, ya digo, pero ahora la mesa de análisis, la primera mesa de nuestro programa, para contarles las claves del día, algunas de ellas. Carlos Conde, ¿qué tal, concejal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de abrir esta etapa con vosotros y bueno, encantado de poder hablar con estos amigos de tertulia y con los telespectadores de 101. ¿Recuperado tras el 26M, tras la euforia? Anímicamente sí, físicamente no. Todavía estoy tomando vitaminas porque el esfuerzo ha sido intenso, la verdad tengo que decir así. La coordinación de la campaña ha sido un desafío y aparte un esfuerzo ímprobo. Y eso que eres un hombre deportista. Pero durante un mes he estado sin poder practicar sin deporte. hacer nada, seguro. Gracias por acompañarnos, Carlos Conde, y hablaremos de la campaña. Carlos Conde ha estado al frente de la campaña de Paco de la Torre y nos gustaría analizarlo contigo y con los demás compañeros, esa campaña que ha sido un éxito, hay que reconocerlo. Matías Stuber, compañero periodista de La Opinión de Málaga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. ¿Todo bien? Bien, también intentando recuperarme, sin vitaminas en mi caso todavía, pero a nosotros también nos ha perjudicado bastante no solo la campaña electoral sino todas las campañas electorales que venimos arrastrando, ¿no? Sí. Y por eso aprovecho y le pido a Carlos, por favor, dejarnos 4 años. 4 años al menos, 4 años de... Un tiempo, como en baloncesto, ¿no? Un tiempo, por favor, déjennos hay que firmar. Gracias por estar con nosotros, Matías Stuber, Sonia Blanco, profesora de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Y también del Club de las Vitaminas, pero desde que empiezan las clases en febrero hasta ahora me temo que no hay otra, pero ha influido todo, incluso la resaca electoral que tuvimos aquí el 26 de enero, encantado. Tuvimos la oportunidad de vivir la noche electoral juntos. Gracias por estar con nosotros, Sonia. Y Antonio González, Sindicato UGT Prisiones Málaga. ¿Cómo va todo? Pues las cosas no van muy bien. No van muy bien. Hablaremos de ello al final, porque este fin de semana 2 fallecidos, 2 muertes en Alhaurín. Sí, se está convirtiendo en algo habitual, ¿no? Los fallecimientos de población reclusa y las agresiones a funcionarios. También hablaremos de ello durante esta mesa de debate, pero antes de nada, el titular del momento, Vox, que podría presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas de la Junta de Andalucía. Atención, porque la cosa se podría poner complicada, aunque también ya saben cómo es esto de las negociaciones. Uno dispara alto para después a lo mejor bajar un poco el tiro.
Matías, periodista, análisis a bote pronto. ¿Tendremos cuentas en Andalucía? Yo me atrevo a decir, quiero pensar que sí, que es un poco, forma parte de la tensión de la negociación, pero de todas maneras esto ha servido un poco para pinchar la burbuja de lo que parecía ya una eterna luna de miel entre el PP y Ciudadanos, y se dejaba de lado que hay cierta fragilidad en este gobierno nuevo en Andalucía porque depende justamente de Vox, que a veces se nos hacía creer que no, pero bueno, hoy a Vox lo ha recordado y a lo grande que, oye, aquí estamos y para aprobar estos presupuestos nos necesitáis y que de entrada han dicho que no. Carlos, ¿cómo lo ves? Así, primera aproximación. Yo estoy totalmente seguro de que al final esto pues se llegará a un nivel de entendimiento para que no se bloquee pues unos presupuestos que tanto afectan a una comunidad autónoma como la andaluza. Yo vengo en este caso curado de espanto. Nosotros hemos estado gobernando en minoría durante 4 años y negociar no es fácil. Hay que ceder, hay que hablar mucho, dialogar, hay movimientos tácticos, utilizamos los medios de comunicación a veces para dar mensajes. En este caso yo creo que, como decía bien decía Matías, el fuego ha sido fuerte. Es decir, yo enmienda la totalidad, no hay ni siquiera elementos, o sea, niego la mayor. Yo creo que al final es un efecto de aquí estoy porque yo quiero conmigo, que se me cuente conmigo y que yo ser copartícipe de esta historia. Con un matiz para mí muy importante. Si al final Vox sigue adelante con este rechazo a los presupuestos, al final estará junto en una foto con el PSOE y con Adelante Andalucía, en esa oposición a los presupuestos. Y yo creo que eso, al final, esa breva no caerá. Pero bueno, veremos. Es un poco... Yo creo que esto es un poquito una bravuconada de decir, bueno, aquí estamos, somos decisivos y ha llegado la hora de que empecemos a poner nuestras condiciones. Pero sobre todo yo quiero resaltar el hecho que comentaba un poco Carlos de esto de la enmienda a la totalidad. Y eso, más que un disparo a lo grande, a mí lo que me parece es no trabajar. En vez de decir, mire señores, lo que no me gusta del presupuesto es esto, y me parece que están invirtiendo de más aquí, que podrían invertir un poquito más aquí. O sea, nada, no nos gusta nada. ¿Cómo es posible que no te guste nada? Ni siquiera los partidos de izquierda deberían hacer enmiendas a la totalidad, y sobre todo cuando han pasado prácticamente horas desde que se han conocido esos datos del presupuesto. Yo creo que nuestros políticos están para trabajar un poquito más y decir exactamente qué es lo que no les gustan del presupuesto, qué les parece mal y dónde piensan ellos que se debe invertir más dinero. Bueno, discrepo de ti porque los partidos de la oposición habitualmente siempre formulan unas enmiendas a la totalidad, porque hay que marcar distancia política sobre el partido o partidos, como en este caso en Andalucía, que gobiernan en coalición, el PP y el Ciudadanos, y Ciudadanos están gobernando. Hay que marcar esa diferencia. Casi. Es una cuestión ideológica. ¿Qué es lo que está haciendo Vox en este caso? No, pero Vox, no, sí critico Vox y coincido con vosotros. Es una bravuconada. Vox lo que quiere es hacerse notar, y además esta es la estrategia de la extrema derecha en la mayoría de países de nuestro entorno, que buscan siempre el titular. Ahora bien, Vox en ningún caso va a dejar caer, ninguno de los 3 partidos de derechas, ni Vox, ni Ciudadanos, ni el PP, va a dejar caer un gobierno de coalición de Ciudadanos y del PP, porque ha costado décadas acceder al poder en la Junta de Andalucía, y sabe que si se repiten los comicios, porque si no se logran aprobar los presupuestos, al final habrá elecciones anticipadas y Susana Díaz puede hacerse nuevamente con el poder y el Partido Socialista podría volver a gobernar en Andalucía. También hay que ver un poco el contexto nacional también en el que se produce esta llamada de atención con varios gobiernos autonómicos en las que se habla de poder repetir esa fórmula que se ha acuñado como la andaluza, y Vox ahí se posiciona también, ¿no? Está la Comunidad de Madrid, donde de entrada ya han dicho que ellos, esto de estar la coalición entre PP y Ciudadanos y ellos un poco al margen, que no se va a repetir, y un poco es una especie de sacar músculo, ¿no? Y de ganar una postura Santiago fuerte. Abascal la semana pasada venía un poco a decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Que nos tengan en cuenta, y hoy el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha anunciado eso, la enmienda a la totalidad, y ha dicho que las cuentas son un poco Partido Socialista. Creo que los planteamientos, pero se decía bien aquí, los planteamientos ideológicos no deben de ser per se, sin más. Hay que razonar, hay que estudiar. O sea, cuando hay cuando las urnas hablan y colocan a cada partido en su lugar, debemos de ser los que estemos en gobierno o en oposición responsables con ese mandato de las urnas. Entonces, más ahora que no hay gobiernos de mayorías, que estamos obligados desde el gobierno, y lo digo por la experiencia de haber sido concejal de Hacienda o de ser concejal de Hacienda, ahora en funciones, de ceder y tener desde el gobierno la responsabilidad de abrir el presupuesto para
dialogar y para llegar a acuerdos, pero también de la oposición, de decir, yo tengo que llegar a un acuerdo que me aproxime y que la ciudad, en este caso, en el caso mío, no se pare. Esa realidad, si no se hace, no se construye bien y no se fundamenta bien, las urnas lo castigan. Altura de miras por parte del Gobierno, pero también por parte de la oposición. Matías y luego Antonio. De todas maneras, para ver lo complejo que va a hacer este escenario un poco, el anuncio esta mañana de Ciudadanos que ha celebrado su Comité Nacional, creo, para ver un poco cuáles son las posturas que va a tomar cara a futuros pactos postelectorales, y en la que de entrada ya se ha decidido que, vale, la preferencia con el PP existe, puntualmente se puede llegar a acuerdos con el PSOE, pero por nada de nada se va a entrar en gobiernos con Vox. Y cuando Vox está exigiendo justo eso, es decir, oye, nosotros ya no vamos a negociar como lo hicimos en Andalucía, nosotros es para entrar en un gobierno y participar activamente. Ahí se van a chocar dos fuerzas y va a ser interesante y complejo. Bueno, de entrada ahí, Sonia... Me gustaría replicar a Carlos. Tú exiges al Partido Socialista o bien a Adelante Andalucía que se sienten a negociar los presupuestos con la coalición de gobierno. A todos los partidos. A todos los partidos, pero es que vosotros tradicionalmente no habéis predicado con el ejemplo. Porque yo no he visto al Partido Popular cuando ha negociado unos presupuestos con Susana Díaz o con sus predecesores. Ha planteado enmiendas. Enmiendas a la totalidad. No, en la mayoría de los concretas casos. También. ¿Qué? Y enmiendas concretas también. Lo que planteo, aquí se ha puesto encima de la mesa el hecho de que vos has dicho, yo niego la totalidad, enmienda la totalidad, sin más. Oye, aterriza. ¿Qué es lo que no te llama? A lo mejor en conjunto, por esto y por estos 15 motivos más, yo enmiendo la totalidad. Pero yo creo que no se puede ir siempre por la superficie. Porque es un socio parlamentario que sustenta al gobierno Vox. Pero estoy diciendo que hay que remangarse. Partidos que están ahora en la oposición, cuando vosotros habéis ido oposición, a todos, no habéis negociado unos presupuestos. No insistas por esa línea, porque no te estoy diciendo que negociar, claro que estamos abiertos a negociar. Otra cosa es que nos volteen las 185 enmiendas que hicimos en los últimos presupuestos a la Junta de Andalucía. De todas maneras, pero, quiero decir, lo que quiero, a ver, al final puede haber una postura donde digan, somos oposición y vamos a seguir siéndolo y nos negamos a este presupuesto. Pero siéntate, trabaja el presupuesto porque tienes esa encomienda de las urnas. Y a partir de ahí ya tú te posicionas. La pregunta es, ¿esto es un farol que lanza Vox en medio de las negociaciones o es una posición que puede durar en el tiempo y que puede bloquear las cuentas andaluzas? Yo es que creo que faroles se están echando muchos y lo que no se puede, el ciudadano lo que se está convirtiendo es en un especialista en decir blanco y negro, porque comentaba Matías que Ciudadanos ya ha dicho que bajo ningún caso va a pactar con Vox, pero lo que ha repetido hasta la saciedad Ciudadanos es que su socio preferente es el PP. Si tú quieres decir que no vas a pactar con Vox, dice, mi único socio posible es el PP. No, mi socio preferente es el PP. Pero claro, es que únicamente con el PP no basta. Es que socio preferente PP automáticamente incluye a Vox, por activa o por pasiva, como lo vemos en Andalucía. Por eso digo, la gran contradicción y el problema que va a haber ahora a la hora de formalizar estos gobiernos autonómicos. No siempre, ¿no? Tenemos el caso del Ayuntamiento de Málaga, donde Vox no va a tener participación. Por lo tanto, sí podría haber esa unidad preferente, ¿no? Estaba hablando ahora mismo de Andalucía y de Madrid. De todas maneras, viendo un poco el mucho tiempo que queda hasta el debate presupuestario, creo que en el Parlamento es el 17 y el 18 de junio, quedan muchos días para negociarnos y ahora es cuando entra un poco en juego la política, ¿no? Y el negociar y esa actividad en los despachos que Carlos bien conoce. Así que entiendo que tú ves que esto es parte de la partida. Yo creo que fue parte de una partida de póker en la que ahora mismo Vox... Pero es que la partida de póker lo que no puede ser es que lo que hoy me parecía mal, mañana me parezca bien o mañana deje de valer, como está pasando con el caso de Ciudadanos, que no están dejando, en el caso de Casá, que dijo claramente que no iba a negociar por las razones concretas de que no iba a negociar con un partido que llevaba investigados, imputados en sus listas, y ahora llegan desde Madrid y dicen, no, es que esto ya ha pasado, esto ya ha caducado, esto era de un acuerdo anterior. Vamos a ver, si me parece mal ayer y me parece mal hoy. Lo que no puedo es buscar excusas para que ahora de repente sí que me interesa hacer un pacto. Pero ahora si te parece hablaremos de Málaga, de Ciudadanos en concreto, pero ¿te parece que el titular del día, que además está siendo titular en todos los medios nacionales, Vox intentando bloquear las cuentas de la Junta de Andalucía, ¿te parece que es parte de la partida o te parece me parece un postureo, te lo voy a decir. Está claro, yo estoy con él en que decía que desde luego lo que no va a hacer Vox es pactar nada o aparecer en la foto con los partidos de izquierda, porque no le interesa, con PSOE y con Izquierda Unida. Antonio, tampoco le interesa, sí, es postureo, tampoco le interesa a Ciudadanos, es decir, Ciudadanos llegó a un acuerdo con el PP y el PP tuvo que hacer equilibrio para conseguir el apoyo de Vox sin que salieran los tres juntos en la foto. De todas maneras, claro. Y luego tenemos el caso, Ciudadanos es que está tensando mucho la cuerda, porque hoy con las declaraciones que han hecho los responsables del partido de que no van a pactar ni con Vox ni con Podemos,
a ver cómo se conforman determinados gobiernos regionales o incluso importantes alcaldías, entre ellos la de Madrid, que todavía no se descarta de que Carmena pueda seguir siendo alcaldesa, ¿no? Bueno, ahora iremos a los ayuntamientos. La última pregunta, Carlos, ¿postureo lo de Vox o habrá cuentas? Forma parte del diálogo político, aunque creo que han empezado con fuegos artificiales. Podrían haber bajado un poquito más el listón a la hora de decirme, usted, no se han sentado lo suficiente con nosotros, en fin, Lo que pasa haber también, establecido claro, otro tipo de mensaje. Pero hay un elemento importante, es que nosotros estamos analizando a Vox como un partido al uso, como lo que estamos acostumbrados a hacerlo con cualquier otro partido. Y ahí hay una especie de novedad que no sabemos hasta qué punto Vox es también un elemento incontrolable. Y claro, porque el análisis que hacemos todos es lo de la negociación, un poco de mostrar fuerza, de enseñar músculo, es lo que estamos acostumbrados hasta el momento de los partidos más al uso, por así llamarlos, ¿no? Por eso, postureo sí, pero hay un elemento incontrolable que no sabemos muy bien cómo calibrar. Bueno, nos enteraremos con muy tarde, el 17 y el 18 de junio. Acordaos de las condiciones diciembre, de las condiciones que puso Vox encima de la mesa, que todos nos echamos las manos a la cabeza diciendo qué barbaridad, qué cosas pedían, ¿no? Lo de cambiar el Día de Andalucía, entre otras cuestiones, ¿no? En fin, que parece que es una pauta que está poniendo Vox encima de la mesa. A lo mejor esta es la nueva política. Sonia. Yo no sé si es la nueva política, pero yo creo que en general hemos visto, y lo hemos comentado, que tanto las campañas generales como las autonómicas y municipales que hemos tenido ahora han sido campañas de grandes promesas, de ánimos muy exaltados y de titulares muy gruesos, por decirlo de alguna manera. Y eso luego es difícil de mantener y es difícil de cumplir. Yo sostenía en una anterior charla que es muy fácil hacer este tipo de promesas, sobre todo cuando sabes, tienes muy claro que no vas a tener la mayoría absoluta y luego le podrás echar la culpa que no he podido hacer lo que quería porque no tenía la mayoría absoluta y me han bloqueado estas iniciativas. Yo creo que Vox especialmente, por supuesto, porque Vox está haciendo algunas afirmaciones absolutamente ridículas, como la del tema de las armas y demás, ¿no? Pero que en general yo creo que todos los partidos deberían de ser un poquito más realistas y menos electoralistas, por decirlo de alguna manera clara. Yo recuerdo, diciembre, partido Vox, diciéndole a Partido Popular y a Ciudadanos, estas son mis condiciones. Entre otras, cierre de Canal Sur, devolver las competencias de sanidad al Estado, devolver las competencias de educación al Estado, todo esto se puso encima de la mesa. Luego fue un farol que no duró ni 24 horas. ¿Y qué te parece el farol de Ciudadanos con que para pactar con los socialistas tienen que abjurar de su secretario general? Es que a mí eso me parece tan absurdo, tan ridículo. Es una ridiculez. Te veo con ganas de hablar de Ciudadanos, Sonia. Sí, no, es que... Pero lo venían advirtiendo. Nunca ha dicho que no pactarían con el Partido Socialista. Siempre dijeron que no pactarían con Pedro Sánchez. Sí. Pero Carlos, tú no le puedes pedir a un socio de gobierno tuyo que abjure de lo que es su secretario general. Claro. Es como ahora mismo decir, pero Carlos... Pedido cabeza. No, pero bueno, es como... Ciudadanos, si algo nos enseñó en las últimas municipales, es que en algunos gobiernos, en algunos apoyos, planteaban cabezas de por medio. Y lo que acaban de hacer, yo estoy convencido de que lo de Mija siguen insistiendo en la línea de... Es como si a ti te piden para hacer un determinado cargo que tú abjures de Francisco de la Torre, en este caso. No, o la negociación. Es un sentido. Matías, otra cosa que tú digas... ¿Que lo han hecho? No, pero otra cosa... No quiere decir que le esté dando la razón a que deben hacerlo, sino el hecho de que ya lo han planteado en otras ocasiones. Ciudadanos pero, por ejemplo, en la negociación de Málaga, Juan Casá, que le diga a Paco de la Torre... Si quiere que pactemos, repudie de Pablo Casado. Por ejemplo, es un poco lo que está planteando Ciudadanos. Si se plantease en su contrario, ¿no? si se plantease en su contrario, se llevaría las manos a la cabeza, los concejales y los parlamentarios autonómicos de Podemos. Es decir, si se les exige que repudien a Albert Rivera, que dirían, pero bueno, ¿estáis locos? No queremos pactar con el PSOE. Muy bien, están ustedes en todo su derecho. Claro. Pero, podemos pactar con el PSOE siempre que ustedes renieguen de su secretario general de Pedro Sánchez, sanchista. Es una cosa muy absurda y incluso y sobre todo porque además no tiene sentido en la política local, por otro lado. Es que creemos que renieguen ustedes 155. Ya mira usted lo que a Dani Pérez le está preocupando el 155, digo yo. Le preocupará como ciudadano que es, pero no en cuanto a la política local. Bueno, todo esto en el día que Sonia tiene ganas de hablar de Ciudadanos. No sé por qué. Porque también es uno de los titulares del día. Ha fijado las líneas rojas, no habrá negociaciones a 3, mantiene el Partido Popular como socio preferente. En Málaga las cosas, Carlos, no sé hasta dónde puedes contar, pero supongo que está mucho más claras. El hecho de que no esté Vox dentro del salón de plenos facilita esa negociación. ¿Cómo va la cosa? Bueno, ahora mismo estamos precisamente a la espera de estos que son ya pues titulares de estas horas, ¿no? Es decir,
se estaba a la espera de que Ciudadanos a nivel nacional pues diera sus líneas maestras a las distintas comités que le han llevado de gobernabilidad o como le quieran llamar para negociar en definitiva los diferentes acuerdos en regiones y municipios. Aquí en Málaga estamos esperando ese punto, ese arranque para poder darle estabilidad y gobierno a la ciudad. ¿Pero se ha dado alguna fecha, Carlos? No, bueno, la fecha es la del día 15. No, aparte de eso, ¿alguna señal de, oye, ya podemos sentarnos a negociar, por ejemplo, mañana, pasado mañana, a ver, que me ha llegado a mí, no sé si al alcalde en estas horas le ha podido llegar algo, pero desde luego hasta ayer estábamos todavía con esa... Así que no os habéis sentado a negociar. No, a nivel local, no. Ahora bien, otra cosa distinta es que, evidentemente, el escenario que se dibuja en Málaga, a diferencia de otros municipios y otras regiones, es muy distinto. Es que en Málaga hemos conseguido revertir una tendencia a la baja, subiendo un concejal más. Es que Ciudadanos ha bajado un concejal, ha bajado un apoyo, no ha entrado Vox. Es decir, la situación creo que es bastante distinta y más positiva de cara... Exacto, bastante favorable para vosotros. Más positiva de cara a llegar a un acuerdo sensato. Porque yo no sé lo que se pedirá, pero yo creo que se debe tener el sentido común de la lectura de las urnas, nada más. Esperemos que no nos pidan a jurar de Pablo Casado para empezar. Entre otros. Carlos, hay que felicitarte por la campaña porque ha sido fructífera. Es decir, vosotros habéis enfocado toda la campaña en la marca Paco de la Torre y al final habéis subido, incluso habéis roto esa tendencia, habéis invertido esa tendencia a la baja, caída libre, y habéis subido un concejal. Yo creo que de las elecciones municipales en Málaga los grandes triunfadores son Dani Pérez, porque ha hecho una campaña bastante sensata y prácticamente se ha merendado a toda la izquierda. Ha desaparecido ahora Málaga y adelante Málaga ahora y adelante Málaga Podemos e Izquierda Unida se han quedado en 3. Es decir, el Partido Socialista es el referente de la izquierda en la capital de la Costa del Sol, ¿no? Pero es cierto que con los números en la mano vosotros podríais gobernar con Ciudadanos. Pero una pregunta que me gustaría que me contestaras de forma concisa. Si Ciudadanos exige que el hasta ahora edil de ordenación del territorio, Francisco Pomares, se ha sacrificado para favorecer la gobernabilidad de Málaga, ¿vosotros accederíais o no? Pero es que ¿vais a sacrificar a Francisco Pomares porque está investigado? Como decía Juan Casá, porque yo he escuchado a Juan Casá reiterar aquí en esta misma mesa que no iba a gobernar con vosotros, con el PP, mientras tuvieseis a investigados en vuestras listas. Dejar contestar a Carlos. El mismo día de las elecciones, el día de los resultados ya se sabía. Creo que el portavoz Juan Casá lo llegó a comentar también, lo dejó caer nuevamente, pese a que han bajado en apoyos y tal. De todos modos, la misma dirección regional ya se ha encargado de aclarar este aspecto, es decir, ha existido un acuerdo por el que de alguna manera ellos establecían de que no iban a tener más apoyos al equipo de gobierno, dígase los presupuestos últimos, que no han sido apoyados favorablemente por Ciudadanos, por el hecho de tener la persona de Francisco Pomares como investigado, todavía no imputado formalmente, todavía no ha pasado el trámite de que puedan ser derivados a la instancia, al juzgado de lo penal. Por consiguiente, ha llegado, con posterioridad ya a las elecciones, ha llegado ahora el pacto que a nivel regional se firmó por Ciudadanos y por Partido Popular, donde además se da un paso pues a la constitucionalidad, es decir, a abocar lo que es la presunción de inocencia de las personas y a dejarlas de que de alguna manera puedan pasar, si es necesario, el momento de juzgado de instrucción o juzgado que dirima si con las pruebas y con los testimonios deben de pasar a la disposición judicial en lo penal. Como en este caso no se está dando, se entiende que el pacto regional actualmente en vigor es el que debe de estar y por lo tanto no se pone como una condición lo de la existencia de que Francisco Pomares esté todavía como investigado. Dicho de otra manera, que Carlos Hernández Guay le ha enmendado la plana a Juan Casá y ha dicho por eso, de lo que había nada, que lo de Porras y de parece que un poco que Ciudadanos ya mismo lo que va a pedir es abjurar de Juan Casá, del propio Juan Casá, porque es uno de los grandes daños colaterales o de los grandes perjudicados del 26 de domingo, ¿no? Desautorizado por su partido, sin capacidad ninguna de negociar, intervenido al 100% desde Madrid.
y escondido, porque estamos al lunes y llevamos una semana. Llevamos una semana sin saber nada de solo dos Juan concejales. Es decir, pero bueno, que el descalabro de Ciudadanos en Málaga es más que evidente. Una cosa es el descalabro y otra cosa es que tú salgas luego a dar la cara y a valorar que lo único, desde la noche electoral no sabemos nada de Juan Casas, sigue ahí en la nevera, ¿no? Como hacen con los árbitros que fallan. Nosotros le hemos llamado, ¿eh? Le hemos llamado y le hemos invitado a venir aquí, como lo hemos hecho con Carlos Conde, como lo hemos hecho con otros concejales. Es que, y a día de hoy no quieren venir todavía. Sé que volverán. Carlos Hernández White incluso dejó caer la duda sobre su futuro como portavoz, que no estaba nada claro de que él volviera a empeñar ese papel. Claro, es que el problema es ese, que han dejado a Casá su propio partido pues bajo los caballos, ¿no? Bajo, entre otras cosas, lo han dejado en una situación de vulnerabilidad absoluta desde la misma noche electoral. Acordaos que lo primero que supimos de él, porque al principio estaba todo oscuro, era que dijo que no hablaría hasta que hablara Juan Marín desde Sevilla. Y luego lo que dijo, pues cuando salió, fue decir que las decisiones se iban a tomar tanto en Sevilla como en Madrid. Entonces, eso es prácticamente acabar con la carrera de Juan Casá, porque lo que ocurra a partir de ahora, probablemente será concejal y probablemente será concejal con el PP, bueno, pero si yo fuera votante de Ciudadanos... Permita que yo tenga dudas de que Juan Casá esté 4 años en el Ayuntamiento de Málaga, ¿eh? Bueno, vamos a suponer. Claro, bueno, pero el acta es suya. Bueno, el acta es suya, pero él con qué capacidad o con qué fuerza va a estar en el Ayuntamiento, siempre que se encuadre en un gobierno de... Digamos que lo lógico PP. sería... Podríamos pensar que en un escenario como el que se ha planteado, sobre todo, ya digo, por cómo su propio partido lo está manejando, evidentemente podría ser una opción que dimitiera. Lo que pasa que lo de que alguien dimita en este país resulta tan raro que... Hombre, también está sobre la mesa la posibilidad de que quizás su propio partido le busque una salida. En otros lados. No olvidemos que en la Junta de Andalucía ahora mismo Ciudadanos está gobernando. Es una posibilidad, ¿no? Que se nota el río revuelto en Ciudadanos, ¿no? Era un partido que hasta ahora no había tenido ningún problema interno y se nota que vienen aguas bien marejadilla. Incluso a nivel nacional, Garicano, y a nivel estuvo aquí, provincial. por cierto, en Ciudadanos, estuvo aquí presentando libro, hablamos con él y tal, parece que se muestra como el hombre más progresista, con la posibilidad de pactar con el Partido Socialista. ¿Hay crisis interna en Ciudadanos? No solamente en Ciudadanos Málaga, que nos cuentan que sí hay problemas, sino también en Ciudadanos a nivel nacional. Más que crisis interna, más crisis de identidad quizás, porque viendo también los resultados en la provincia, es que es de estancamiento absoluto. Repiten prácticamente los resultados de 2015 habiéndose presentado en más municipios. Es decir, por algo el proyecto de Ciudadanos no está cuajando. Perdón, Antonio. Ciudadanos ha entrado en muchas ocasiones en una ambigüedad calculada que yo creo que le está pasando factura. Al final la gente dice, oye, si no hay una definición clara, unas veces te viene para un lado, otras veces para otro, y los mensajes que se han dado incluso a nivel municipal han sido muy contradictorios. Se nos ha ofrecido durante esta legislatura, y yo tengo que decir que he llegado a acuerdos importantes con Juan Casá, y ha habido momentos de decisiones importantes y han estado a la altura. Pero es verdad que en muchas otras ocasiones, o sea, un día teníamos un blanco, pero es que el día siguiente teníamos negro. Por una comisión de investigación, porque tal, o por una moción donde decían que esto estaba bien, pero que era por poco más que tocarnos las narices. Entonces, en fin, hay una situación a veces donde ellos mismos se han descubierto como un partido que ha querido, de alguna manera, pues incomodar en el día a día. Y yo creo que se puede establecer cierta distancia con el gobierno, porque no eran gobierno, haciendo otro tipo de políticas, ¿no? Hasta el punto incluso de llevar pues un presupuesto pues a la no aprobación, pese a tener días antes firmado que iban a aprobarlo con las medidas que se habían incluido, ¿no? Esta situación yo creo que al final, a nivel municipal es lo que es, a otros niveles pues al final pasa. Y luego no nos olvidemos, para mí, el gran error estratégico de Ciudadanos en estas elecciones municipales, el de presentar los candidatos un mes antes, es decir, no mostrarle el respaldo. Para mí lo nunca he visto hasta ahora y sé bien que ha generado un gran malestar dentro del partido y también dentro de los propios candidatos que se han sentido muy abandonados por el partido y a falta de respaldo, ¿no? Es que yo creo que y en municipios donde se han presentado listas donde no se conocía la gente ni el municipio ni el municipio conocía a esa lista. Pero es que eso es normal porque Ciudadanos adolece de esa estructura interna potente que sí puede tener el Partido Popular, un partido con historia o el Partido Socialista. Pero también hay ejemplos en los que se ha formado una estructura durante estos 4 años y un mes antes de las elecciones se ha quitado
se ha borrado el mapa toda la estructura. Te pongo ejemplos concretos como el de Marbella o en Vélez, Málaga, donde se ha estado trabajando durante 4 años, con más tino o con menos, pero bueno, ahí ha habido personas que se han partido la cara, se han recorrido las calles, han hecho por dar por conocer el proyecto de Ciudadanos en lo que es el municipio, y tú al mes llegas, incluso a veces en semanas, y le dices, oye, tú no te vas a presentar, te voy a poner a este. Pero Matías, Hombre, ¿eso te sorprende? Es algo habitual en Ciudadanos, porque Ciudadanos opta siempre por la democracia, por colocar a los candidatos que le interesa la dirección. Nada más que hay que pensar en el escándalo de Castilla y León, donde celebraron unas primarias y tenían mucho interés en que saliera un candidato y al final salió otro eso, y de aquella manera. Claro, pero eso en unas elecciones municipales no funciona porque ahí la figura de la persona es la que cuenta. Tú votas a la persona y no votas tanto a las siglas. Y el ciudadano se ha empeñado en que aquí primara las siglas del partido por encima del candidato, y de hecho no había más que verlo en sus carteles. Y Juan Casá no ha conseguido esa visibilización que necesita un candidato a las municipales, sobre todo luchando contra Paco de la Torre, que lleva 20 años y con una imagen de marca fabulosa. Hablemos de eso, hablemos de la marca Paco de la Torre y de la campaña. Carlos Conde ha sido una de las figuras que ha estado detrás de esta campaña. Muchos ponían en duda que el proyecto de la Torre pudiera renovarse, pero es que no solamente no se renueva, sino que ha ganado votos. Esta mañana nos despertábamos con un excelente artículo de nuestro compañero Sao de La Opinión, contando un poco cómo habéis cocido, cómo habéis trabajado la campaña y algunos datos, ¿no? Habéis estudiado casi urna a urna los resultados de las generales, después se enviaron creo que 110.000 cartas focalizando la marca Francisco de la Torre, y el objetivo era recuperar todos esos votos perdidos. Bueno. Objetivo cumplido. Sí. Ha habido, si mal recuerdo, cerca de 75.000 personas, malagueños, que han dejado de votar a Ciudadanos y a Vox de las generales a estos comicios municipales. Pero es que ha habido 17.000 malagueños que a la hora de ir a votar en la urna han votado en la urna de las europeas, votaba una opción política distinta al Partido Popular, pero en la urna de las municipales votaba a Paco de la Torre, ¿no? Al final era reforzar la idea, y es lo que ha trabajado un equipo importante de gente. O sea, afortunadamente no he estado yo solo, somos un equipo que bueno, llevamos meses en ese diseño de estrategia, con periodistas, con gente de pie de calle y con afiliados que han estado colaborando. ¿Para qué? Para focalizar en la marca Paco de la Torre, porque es la marca que garantiza pues la transformación de la ciudad, que es lo que queríamos de alguna manera evidenciar en esos 19 años, pero también nuestro mensaje de queremos seguir avanzando, queremos seguir cambiando Málaga, ¿no? Y que Málaga no se pare por otras cuestiones distintas, ¿no? Yo creo que ese mensaje ha ido calando. Sabíamos de esa posibilidad de crecimiento en el voto del centro derecha por esa votación que hubo en las elecciones generales, y decidimos pues analizar urna a urna, lo que nos daba un resultado, una correlación directa, donde ha habido un trasvase directo de gente que votaba al Partido Popular a votar a Ciudadanos y Vox. Y a esos domicilios, 110 domicilios, dirigimos una carta pues muy buscada. Y luego la presencia del candidato, los foros, etcétera. A mí me parece que han hecho un trabajo impecable en ese sentido, y volvemos al tema, ha sido un absoluto acierto, pero también teniendo en cuenta que la imagen de marca de Paco de la Torre está por encima de la de Pablo Casado. Es decir, votamos a Paco de la Torre y probablemente quien vota a Paco de la Torre lo vota independientemente de que fuera del PP, del PSOE, exactamente. Y eso es el error que ha cometido Ciudadanos, que no, había que votar a Ciudadanos. Oye, permíteme, ¿dónde pusisteis el foco? Por ejemplo, he tenido la oportunidad en mi pueblo, en Rincón de la Victoria, me contaba la gente del Partido Popular que allí se han pateado las urbanizaciones buscando recuperar el voto de Ciudadanos. Y Francis Salado fue puerta a puerta a la zona de Añoreta. En Málaga me hablan, por ejemplo, del Distrito Este, donde habéis trabajado mucho, o desde allí habéis lanzado ideas. ¿Dónde se ha puesto el foco? Es que en el Distrito Este es un distrito extenso en población y tiene, de alguna manera, había pues, una masa más fuerte, donde veíamos que urna a urna la correlación entre ese trasvase de votos PP, Ciudadanos, Vox era mayor, era directa, y además en cantidad podemos hablar de 400 votos por urna. O sea, entonces, a movilizar ese voto y traerlo hacia el Partido Popular era un mensaje claro, no solo en el Distrito Este.
Esas mesas también nos venían en la zona de Parque Litoral, en varias zonas de Cruz de Humilladero, en Teatino. Es decir, ahí hemos segmentado territorialmente con una base de datos muy potente, pues viendo calle a calle, estableciendo de mayor a menor dónde había más trasvase y en vez de ir a toda la ciudadanía, y nos dirigimos precisamente pues a esos 110.000 hogares, ¿no? Luego la presencia del propio candidato y de los equipos, 7 equipos trabajando por toda la ciudad, con carpas, entregando dípticos, o sea, quiero decir, programas electorales que estaban dirigidos para el distrito en cuestión. Es decir, ha habido un trabajo de calle muy, muy potente gracias a una estructura de gente ilusionada, con ganas muy optimista y que ha conseguido, pues, concitar el voto positivo. Y enfrentándose a una campaña que yo creo que todo el mundo ha reconocido que ha sido la de Dani Pérez, muy potente. Dani Pérez ha hecho un buen trabajo, casi todo el mundo que ha pasado por esta mesa ha reconocido el buen trabajo, por lo tanto, en fin, compitiendo en ese cara a cara, casi tiene más mérito, ¿no? No teníamos tanto presupuesto, desde luego. Ha hecho un buen trabajo, sí, pero claro, para mí hay una clave del éxito del PP, que a la vez es también en parte el fracaso del PSOE, es no haber logrado mantener la movilización. Es verdad que en municipales siempre se vota mucho menos que en las nacionales, pero la participación al final ha sido pues muy humilde, por así decirlo, ¿no? Y de hecho la propia gente del PSOE en la misma tarde electoral ya trasladaba de puertas para adentro de que es muy probable de que no logren ganar la alcaldía, simplemente basándose en los porcentajes de participación. Efectivamente, y que han beneficiado a las europeas porque han subido, pero han perjudicado a las municipales. Bueno, sí. Una participación baja en las municipales siempre va a favorecer a la derecha. Porque claro, más, se está gobernando. Refuerza, ahora, Carlos, vosotros esperabais sinceramente obtener esos resultados, 94.400 votos, porque las encuestas vaticinaban que estaría la cosa ahí muy ajustada, incluso Dani Pérez podría conseguir la alcaldía. Las más optimistas nos daban 12 concejales, las más optimistas nos daban 12 concejales de máxima, ¿no? En esa horquilla, ¿no? Hasta 10 incluso podíamos bajar. Pero bueno, yo creo que precisamente por eso que sabíamos que había margen de crecimiento, yo lo decía en algún otro programa previo a las elecciones, habíamos visto en el espacio de centro derecha, primero que el alcalde es un candidato que es votado por otras opciones políticas y lo hemos demostrado con esos 17.000. Con la europea, sí. ¿No? Pero es que además sabíamos que había un margen de votación de gente que votaba centro derecha en las generales que se había movilizado y que en otros comicios no nos había votado. Y luego para mí hemos estado trabajando también ese voto, ¿no? Sí, pero a mí luego hay un hecho que también ha sido clave durante el desarrollo de la campaña electoral, que fue cuando Juan Casá, de una manera muy abierta, verbalizó su intención, o su más que posible intención, de pactar con Dani Pérez si dieran los resultados. En aquella pregunta que le hacíamos, que pactará con el Partido Socialista, y decía, claro, por supuesto. Hombre, por supuesto, claro que por supuesto, sí. Era... Y yo sí creo que eso, en el electorado potencial de Ciudadanos, ha podido despertar cierto temor de, ojo, y al final trasladar ese voto a Paco de la Torre, en este caso. Titular, de la Torre reitera que acabará el mandato si Dios quiere y la salud no se lo impide, la salud se lo permite. La marca Paco de la Torre tiene vigencia por lo menos 4 años más. Seguro. Ha quedado demostrado. Como poco. Pero podría ocurrir, Roberto, porque Adelante Málaga ya ha manifestado de que va a prestar su apoyo en una eventual investidura a Dani Pérez sin exigir entrar en el gobierno municipal. ¿Eso facilitaría la posibilidad de que Juan Casá pactara con Dani Pérez y dejar fuera del gobierno a Paco de la Torre? Es el único juego que pretenden ellos dar para que Ciudadanos, de alguna manera, tenga alguna opción dentro de las afirmaciones que han hecho antes de la campaña de que no iban a estar en un gobierno donde estuvieran pues Juan Casá personas de Podemos o que venían de Podemos para poder dar el voto a Daniel Pérez. Pero es que es lo único que le quedaba. Pasa que el escenario es muy distinto al que ellos esperaban. Es que esperaban crecer 7 concejales. Pero ¿existe ese temor? Me imagino que no, Carlos, ¿no? Hombre, lo único que podría conseguir el señor Juan Casá es saltar a todos los titulares a nivel nacional. Con ese movimiento un poco sería algo inédito. No, y sobre todo teniendo en cuenta que Juan Casá obedecerá lo que le digan desde el partido. Sonia, ¿qué te parece? Hombre, sería un movimiento muy osado y probablemente pues serían sus últimos 4 años en la carrera política, por lo menos como miembro de Ciudadanos. Los últimos 4 años sería la venganza del humillado señor Casá. Efectivamente, puede darse. Su partido que tampoco abusen por parte de Ciudadanos. Pues sí, porque pues cuando alguien se ve acorralado tiende a rebelarse, ¿no? Y yo creo que el partido le debe dar su espacio a Casado porque ha estado ahí trabajando ese tiempo. Yo creo que se les debe dar oportunidad de sentarse, de hablar y de ver cuáles deben ser los acuerdos a los que deben llegar
Pero a mí lo que me gustaría y lo que vengo expresando en todos estos días es que Málaga pues no fuera un cromo de intercambio en Sevilla o en Madrid, y que aquí se negociara pues a nivel local, y que Juan Casa está en su derecho, a pesar de que todos hemos dicho ya una y otra vez de que es el perdedor de estas elecciones, y de eso no cabe la menor duda. Lo cierto es que tiene ahora mismo la llave para que gobierne el PP o para que gobierne el grupo de izquierdas. Y por tanto yo creo que él debe tener la oportunidad de sentarse con ambos, de ver los argumentos y de ver lo que mejor le interesa a él de cara a lo que le interesa a Málaga. Llamadme ingenua si queréis, pero... Lo que está claro es que la maquinaria del Partido Popular ya está trabajando para mantener Córdoba, mantener Málaga, mantener Granada. Bendodo se ha puesto al frente y me parece que va a ser... más grupal que otra cosa. Sí. Matías, ¿querías hablar? No, y ya enganchando con lo que tú dices, también hay que tener en cuenta la cercanía que existe entre Bendodo y Juan Marín, en este caso, que ambos coinciden en Sevilla, ¿no? Y ahí tienen despacho con despacho. Yo creo que es una cosa que va a facilitar mucho esos acuerdos entre PP y Ciudadanos, por mucho que digan ellos que primero tendrán que ponerse de acuerdo a nivel nacional, ¿no? El propio Elías Bendodo no ha escondido que él tiene una buena relación con Juan Marín y, lógicamente, como es de entender, van a hablar también de pactos o de posibles acuerdos. Y hay un poco que queda la duda de qué va a pasar con Míjar, ¿no? Sí. Sigue ahí el enfrentamiento entre el señor Maldonado por parte de Ciudadanos y Ángel Nozal. Pero en Málaga, una ronda rápida. Matías, tú ves gobierno PP-Ciudadanos, ¿no? De coalición creo que sí, pero no sé hasta qué punto. Lo que no me atrevo a decir sí con Juan Casá. Es decir, PP y Ciudadanos sí, la duda de Juan Casá. Antonio, ¿habrá pacto? Habrá pacto. Ciudadanos al final se decantará por el PP, pero me quedo con la frase de Dani Pérez. Seré alcalde dentro de 20 días o quizás dentro de 4 años. Una buena frase, ¿eh? En fin, a nosotros que nos gustan los titulares, es un titular bueno. Sonia, ¿habrá pacto PP-Ciudadanos en Málaga? Yo me temo que sí, que eso ya está prácticamente firmado. Vale, dejadme que le pregunte a Carlos. ¿Habrá pacto? Por el bien de Málaga y de los malagueños debe de haber pacto. Además preferimos, y lo tengo que decir así, en el gobierno, que sepan lo que es gobernar una ciudad, que sepan que no es cuestión de plantear cosas por plantearlas en un pleno como una máquina de generar mociones. Cuando hay que impulsar la gestión hay que trabajar a fondo, y trabajando a fondo es como mejor se comprende que al final las cuestiones hay que trabajar a fondo con 2 concejales. Bueno, en las áreas que puedan solicitar. Bueno, oye, un tema de este fin de semana, y además teniendo ya a Antonio González, que es de las personas que más sabe sobre las prisiones en Málaga y a nivel nacional, 2 presos muertos este fin de semana en la cárcel de Alaurín de la Torre. Y nos decías, no son casos aislados, ¿no? No son casos aislados, se está convirtiendo en algo habitual el fallecimiento de reclusos en las prisiones de España. Este fin de semana, tanto en el módulo 6 en primer lugar y luego en el módulo 9, han fallecido internos, en principio por causas naturales, lo tendrá que determinar la autopsia, pero esto pone de manifiesto una realidad, que contamos con escaso personal sanitario en instituciones penitenciarias, y a pesar de que los profesionales desempeñan su trabajo con laboriosidad manifiesta, son pocos los facultativos, los enfermeros, los auxiliares de enfermería para poder dispensar una asistencia sanitaria de calidad a la población reclusa dentro de los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Esto se une al déficit anacrónico y estructural de recursos humanos que sufrimos en instituciones penitenciarias. En Alaurín son necesarios 40 funcionarios, pero como medida de choque, porque se compromete la seguridad seriamente en una prisión como la de Alaurín de la Torre. Y si hablamos de Archidona, pues el otro gran centro penitenciario de la provincia, pues ocurre lo mismo, ¿no? No se ha podido inaugurar el resto de la prisión, no se han abierto el resto de módulos porque no contamos con personal suficiente para la apertura de esos departamentos, ¿no? Y solo hay un facultativo, un médico en la prisión de Archidona, que cesa en los próximos días. Es decir, nos vamos a encontrar únicamente con la subdirectora médica. Esta situación hay que denunciarla, y la ciudadanía tiene derecho a saber la realidad de las prisiones malacitanas. Pues la verdad es que sí que es una situación muy preocupante, pero desde el desconocimiento que yo admito de todo lo que es este mundo penitenciario, te tengo que decir que a mí la noticia, lo que me ha llamado la atención es que digan que existe la posibilidad de que una de esas muertes se haya producido por sobredosis. Entiendo que es muy complicado evitar que entre ningún tipo de drogas en la cárcel, pero que entren drogas hasta que se produzca una sobredosis, ¿no os parece? Porque a mí por lo menos me parece ya excesivo.
evidentemente no deberían entrar drogas en la cárcel. Sabemos que eso parece imposible, pero hasta que alguien consiga suficiente material para tener una sobredosis... Ese tipo de cosas, Sonia, ocurre y te lo voy a explicar. Se introduce droga a través de los vis a vis, y eso que se cachea, y cuando hay alguna sospecha se procede a ese cacheo de los familiares, y si no acceden, la comunicación no se produce. Eso lo recoge el reglamento penitenciario, pero aún así volvemos a lo mismo, tenemos escaso personal, y entonces no se pueden adoptar todas las medidas preventivas en cuanto a cacheos para reducir la entrada de droga en la prisión. Y luego tú ten en cuenta de que en muchas ocasiones los internos trapichean. Sí. Es decir, con la propia medicación, hay medicación que se reparte y la toman en boca, como viene recogida en el sobre que el enfermero entrega al interno y se la tiene que tomar en presencia del interno. Pero otras veces le dan la medicación para la mañana, la tarde y la noche. Y a lo mejor esas pastillas luego la venden y trapichean dentro del módulo. Ese tipo de cosas ocurre. ¿Qué puede suceder? Que un interno haga acopio de muchas pastillas y se puede producir esa situación de sobredosis, ¿no? O sea, que viene también por consecuencia de esa falta de personal. Efectivamente. Lo que está claro es que es una asignatura donde estamos suspendiendo. Cada vez que analizamos contigo el tema de prisiones, en fin, nos das datos, nos cuentas historias, y a mí me da la sensación de que en esta materia estamos suspendiendo. Sí, estamos suspendiendo, y no quiero ser alarmista, ¿eh? Yo estoy muy orgulloso de ser funcionario de prisiones, pero la realidad que se vive es muy dura, y los profesionales penitenciarios sufrimos cada día una agresión en alguno de los 84 establecimientos penitenciarios que dependen de la Secretaría General, porque es cierto que Cataluña asumió en los años 80 la competencia sobre las cárceles catalanas, ¿no? Entonces es una realidad que la ciudadanía no percibe, porque somos los grandes olvidados, ¿no? ¿Queréis comentar algo? Yo esta Carlos. plataforma que Antonio alude, bueno, no has aludido a ella, pero hablas de los funcionarios en general de prisiones, que creo que están unidos ante con una plataforma, aparte de la representación sindical que evidentemente tienen, y tratan de alguna manera, y yo desde el Ayuntamiento de Málaga, y así se ha comprometido el alcalde a recibirlo, en el sentido de dignificar dentro del ámbito municipal, que nuestras competencias son las que son, pero dignificar la figura y visibilizar la figura del funcionario de prisiones, en el sentido de que pues casi igualándola a la a la Guardia Civil, la Policía Nacional, donde, en fin, donde toda la ciudadanía, toda la sociedad, pues saben de su trabajo complicado, su trabajo de riesgo, pues el mismo que más o menos estamos viendo pueden tener los funcionarios de prisiones, ¿no? Y en este sentido lo sé porque lo he conocido directamente por personas que están contactando para poder tener este encuentro. Bueno, supongo que lo que solicitan es que esa dignificación sea a través de la visibilización en una calle o lo que sea, pero en cualquier caso, cercanía desde la sociedad, desde luego debemos tener a la realidad de los funcionarios de prisiones. Fíjate, un inciso, Carlos, que Guardia Civil y Policía Nacional tienen el reconocimiento de agente de la autoridad. Nosotros, los funcionarios de prisiones, carecemos de ese reconocimiento. Sí. Lo que pasa, al final, por mucho que el alcalde quiera quedar con los funcionarios de prisiones, es una competencia que depende del Ministerio del Interior, ¿verdad, Antonio? Corrígeme si no es así. Claro, ¿cuáles son las noticias que estáis recibiendo por parte del Gobierno Central ahora mismo, ¿no? Porque yo recuerdo esa imagen cuando hubo ese Consejo de Ministros en Sevilla, que os desplazasteis todos para conversar directamente con Pedro Sánchez, ¿no? ¿Hay alguna novedad sobre el terreno? No, mira, te lo digo porque yo también negocio por mi sindicato en las mesas de función pública. Con la ministra Meritxell Batet ha sido posible llegar a acuerdos y a entendimientos, y se han suscrito importantes pactos que afectan a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado. Sin embargo, con el ministro Marlaska no ha habido ninguna posibilidad de entendimiento. Ese hombre se ha enrocado en su política de que a los funcionarios de prisiones ni agua. Y ahí estamos. Yo repito que cada vez que sacamos el tema de prisiones, de funcionarios de prisiones y de los presos, me da la sensación de que no aprobamos. Bueno, mañana es martes, mañana se la juega el Málaga contra el Albacete, se la juega Unicaja en Valencia contra el Valencia, y mañana tendremos temperaturas que pueden ser suaves si no entra el terral, que subirán las temperaturas, los primeros terrales del verano, porque meteorológicamente, según los meteorólogos, ya estamos en verano. Así que nos notamos. Pero terrales ya habíamos tenido, ¿eh? Ya habíamos tenido algún día de terral. En hay primavera. Terral de invierno también, pero este ya es de verano. A mí tampoco un terral no me disgusta tanto. Al final todo es, creo, un poco psicológico. Si estás todo el día quejándote del terral, obviamente te va a afectar más si lo asumes como algo inevitable, y es lo que hay. Pero el terral en moto, ¿cómo se lleva esto? Regulín. El terral en moto mejor. Que te quema la cara. Bien, es un aire acondicionado invertido. Al revés. Mira, yo recuerdo un año que el terral llegó a 49 y tenía yo moto a 49 grados
y a mí me daba la impresión de ser una pizza en un horno, Sí. básicamente. Momento secador. O sea, ¿no? momento terrible. Pero y esa sensación de volver de un viaje, por ejemplo, y llegar al aeropuerto y que el terral te pegue en la cara es como una especie de estoy La en vuelta casa al por hogar. fin, ¿no? Claro. De verdad, yo le tengo cierto cariño. Bienvenido a casa, ¿eh? Bienvenido a Málaga. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Carlos Conde, gracias. Gracias. En fin, en la medida de lo posible, descanse, que nos hace falta un equipo de gobierno, y como intuimos que va a haber equipo de gobierno, Sí, Hombre, confiamos. y que sobre estén todo, bien, que estén descansados. por todo lo que se dice de que él podría ser el sucesor, ¿no? Tendría que estar fuerte más adelante. Bueno, mejor El no mejor sucesor del señalarle mucho alcalde como es el propio sucesor, alcalde. porque ya sabemos lo que le pasa a los sucesores No. del alcalde. Yo no le he querido preguntar nada, pero El mejor sucesor del alcalde es Paco de la Torre. ya sabía yo que esa iba a ser la que es respuesta. casi eterno, pero... Mira tú, nos consume a los demás y él Totalmente. tiene una vitalidad por encima de todos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Matías Stuber, compañero periodista de La Un placer. Opinión. Gracias, colega. Sonia Blanco, profesora, compañera también periodista, gracias por estar con nosotros. Encantada. Y Antonio González, UGT Prisiones, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Id por la sombra, ¿eh? En fin.